Como no eres ni Elon Musk ni Bill Gates, no intentes replicar en tu negocio estrategias ni de Tesla ni de Microsoft. Bienvenidos a un nuevo episodio más de Marketing para Marcas Personales. Soy Carla, estoy aquí con Javier. Muy buenos días, Carla. Y hoy vamos a hablar de, como habréis visto en el título, 3 inversiones que tienes que hacer en tu negocio. Vamos a intentar dividir a la gran mayoría de negocios en 3 etapas por las que consideramos que todos pasan, sobre todo en términos económicos, y a raíz de ahí ver qué toca hacer en cada punto. Porque igual que decíamos en la introducción, muchas veces nos ponemos a hacer cosas que no tocan en ese momento. Y por supuesto no es que estén mal hechas, casi todo es válido, casi todo es óptimo y casi todo puede funcionar, pero depende de cómo lo hagamos y sobre todo depende del momento en el que lo hagamos. Que muchas veces estamos, pues por ejemplo el otro día hablaba con un chico por Instagram, estamos empezando un negocio de entrenamiento online, tenemos 3 o 4 clientes y ya estamos pensando en crear webinars, funnels, automatizarlo y que me lleguen los clientes solos. Calma, no poco a poco, pero sí paso a paso, una cosa tras otra. Vamos a hablar sobre 3 etapas principales, de 0 a 1.000 euros al mes, de 1.000 a 5.000 y de más de 5.000 euros. Implican diferentes cosas e incluso la de más de 5.000, hasta que no lleguemos a niveles súper altos, muchas veces no implica hacer cosas que la gente tiene en mente cuando está en cero. Y eso es lo primero que quiero remarcar con Carla, que es el hecho de hay personas que ya con cero están pensando en estrategias que ni recomendaría yo con 10.000, entonces tenemos que tener claro en cada una de las etapas qué es lo que tiene sentido para hacer. Entonces, si te parece, empiezo yo con la primera. Dale. Vale, de 0 a 1.000 lo que tenemos que pensar es en el hecho de que no tenemos nada. Estamos empezando cero, patatero, nada de nada. Por lo tanto, lo único que tenemos que invertir es tiempo. Aquí, realmente yo soy partidario de decir, invierte tiempo a muerte, en el sentido de no pienses ni en qué estrategia, ni qué tal, ni qué cual, sino el hecho de intentar darle caña al máximo todo lo que puedas dentro de los tiempos que te marques. Me marcaría un horario definido de decir, si por ejemplo estás trabajando, estás estudiando, estás haciendo alguna cosa extra, decir, oye, estas 4 horas, estas 6 horas, estas 15 horas diarias son sagradas para mi negocio y a muerte todo lo que pueda. Y aquí yo iría a marketing o estrategias de guerrilla general, de decir, pum, a intentar venderle mi producto a todo el mundo posible, porque no es nada complejo. Si tengo que venderlo gratis, lo hago. Si lo tengo que vender a 5 euros, lo hago. Pero es el hecho de arrancar un poquito. Y esto sobre todo te da un poco de resistencia en el hecho de decir, oye, entiendes que hay que currar, pero sobre todo te va dando mucha información respecto a si lo que vendes tiene sentido, si al público al que te estás dirigiendo tiene sentido. Y a raíz de invertir ese tiempo, recibimos otro recurso más valioso, que es dinero. Y esto lo tenemos que hacer hasta más o menos los 1.000 euros. Eso sería como mi punto 1. Exacto, y luego como extra también en ese punto 1, que mucha gente lo dice, en las llamadas y demás, lo vemos de ostras, es que no sé exactamente qué hacer, no sé qué ponerme, no. Lo que dice Javier, lo que sea, o sea, todo vale, no vamos a criticar ninguna acción, todas o casi todas son válidas, y para asegurarte de que actúas y de que mueves rápido y que haces cosas, yo sí o sí me pondría un horario, porque muchas veces es muy tentador, tanto si solo nos dedicamos a esto como si nos dedicamos a otra cosa, es muy tentador el decir, sí, voy haciendo, y cuando tenga ratos, en horas muertas, y ya pasado una semana, y si eres realista contigo mismo, te das cuenta de que no has hecho nada. Entonces, ponte un horario, si pueden ser 2 horas al día, 2 horas, y si pueden ser 10, 10, pero que tú sepas que hay un tiempo fijado día a día en el que vas a hacer X cosas para que ese negocio funcione, y llega a la segunda fase, que es cuando ya estamos en esos mínimo 1.000 euros hasta unos 5.000. Exacto, yo a la primera la llamaría fase de pico y pala. Es decir, que lo único que interesa es que tengas un pico y una pala y que te pongas a acabar como un animal. Da igual la dirección, la forma, lo que sea, pero aprende a acabar de manera adecuada. Y luego ya pasamos a la siguiente fase. Vale, pues entonces siguiendo la metáfora, en esta segunda fase ya vamos a contratar a un arquitecto, ¿no? O a un ingeniero de obra, un responsable. Sí, ya tenemos un plan, un mapa del tesoro que nos dice dónde cavar o un arquitecto que nos dice dónde construir. Ahora toca poner un poquito de orden a todo esto que hemos hecho. Ahora ya tendremos información, tendremos pues cierta facturación que da siempre un poquito de holgura y de tranquilidad, vemos que el negocio está validado y lo que toca es organizar todo eso. Hemos conseguido clientes, pero posiblemente si lo hemos hecho con ese pico pala, con ese pues tirar de todos los contactos posibles que teníamos, de todas las estrategias fáciles y rápidas que se nos ocurrían, ahora toca sistematizarlo. Entonces, ahora sí que es el momento de invertir tanto en marketing como en estrategia, ya sea formaciones, ya sea cursos, ya sea personas, mentores, lo que sea, pero alguien que por lo general suele ser alguien externo a ti si no te dedicas al marketing como tal, pero una figura
que te ayude a crear ese plan y que te explique cómo convertir clientes, y que no cada vez que se te ocurra que necesitas más clientes, depende del servicio, será más o menos frecuencia, pero que no cada vez que se nos ocurra que necesitamos clientes tengamos que ponernos a inventar y a pelearlo prácticamente, sino, oye, yo tengo una estrategia que voy repitiendo poco a poco y sé que eso me aseguran los clientes, y cuando estoy en alrededor de unos 1.000 euros de facturación es cuando es el momento de invertir en esto. Ni antes, cuando no tengo nada, que ni tengo el servicio validado, ni después, cuando ya estoy en 7.000, 8.000, que lo que tocaría es empezar a delegar esa estrategia. Sí, el hecho de contar con un plan yo sí que lo veo como importante en todas las etapas, pero hay que ir diferenciando el diferente estilo de plan que vamos a tener que llevar. Pero sí que cuando estamos en eso, en 1.000, 2.000 más o menos, yo sí que veo importante, porque yo soy el primero cabezón que he dicho, "Buah, yo puedo solo, he llegado hasta aquí, puedo seguir. Pero luego te das cuenta de, oye, cuando voy de la mano de alguien que me dice, oye, pues vamos por aquí o vamos por allá, igual que en la primera fase hay que cavar y cava un poco donde veas y encuentras lo que encuentres y ya irás viendo, sobre todo para coger ese hábito, después sí que hace falta un plan porque optimizamos mucho más los resultados. Y aquí es donde ya te vas decantando un poco por el hecho de decir, oye, empecé a hacer esto, vi que estaba bien, empecé eso. Le di al principio a todo, a Instagram, a YouTube, a no sé qué, a no sé cuántos, y de repente veo que YouTube me está gustando, que está yendo bien. Pues a nosotros no nos pidas un plan para YouTube, pero habrá una persona que diga, oye, pues sí, yo en YouTube tengo la estrategia adecuada para enseñarte y que vayas un poquito más ordenado. Y nos vamos guiando por un camino. Nosotros en nuestro caso es Instagram. Oye, Instagram me está gustando tal y cual. Vale, genial, pues voy a ver cómo este equipo puede echarme un cable por aquí. Pero esa segunda fase para mí es en la que ya como que ordenas y planificas ideas y tienes procesos y sigues trabajando tú solo, pero ya estás trabajando como con una idea mucho más clara de lo que tienes que hacer. Ya no es tanto me levanto, bueno, voy a ver dónde cabo, sino, vale, ya tengo el plan, simplemente lo tengo que seguir cada día y ya está. Y eso nos daría los recursos para pasar a la tercera, ¿no? Exacto. Y ahí ya de repente aparecemos en la de 5.000. Sí, que en la de 5.000 ya es cuando seguimos teniendo un plan, a poder ser el mismo plan que teníamos anteriormente, pero a lo mejor ese plan ya no lo tenemos que hacer solo nosotros. A lo mejor ya podemos ir escalando un poquito más, contando con alguna ayuda puntual que puede ser algún freelance y demás, pero esta fase para mí lo fundamental es el hecho en la que ya nos preocupamos un poco más de los números, ya nos preocupamos un poco más del tema financiero y pasamos a la parte de escalar. Entonces, cuando llegamos a estas cifras, cuando estamos en unas cifras ya alrededor de los 5.000, ya tiene sentido pulir ciertos procesos, pulir ciertas ofertas, pulir ciertas cosas. Por el hecho de que cuando pules y mejoras un 10% de 1.000, pues bueno, son 100 euros, está bien, pero tampoco es ninguna locura. Cuando conseguimos pulir un 10% de 5.000 ya son 500 y oye, ya estamos hablando de palabras mayores. Entonces este es en el punto en el que tenemos que empezar a controlar todo eso, a controlar un poquito más los márgenes. Si estamos en 5.000 probablemente ya el tiempo que utilicemos se haya llenado y ya no tengamos más horas en el día para seguir aplicando y nos toca pensar cómo podemos liberarlas, si cambiar a nivel de oferta, si delegar y empezar a tener un poquito de equipo. Entonces son cuando ya pasamos a una parte un poco más estratégica y ya no tenemos que hacerlo 100% operativo. Aún no nos podemos desligar de la parte operativa, pero sí que empezamos ya a esa transformación. Y son como los diferentes puntos o procesos que tenemos que hacer y en qué nos tenemos que enfocar en cada uno de ellos. ¿Tendrías algún consejo, Carla, para esa última fase para ellos? En esta última fase simplemente creo que es importante ser consciente de que estás en esa última fase, porque muchas veces, hablaba el otro día también con un cliente que aumentamos la facturación gracias a que esas dos primeras fases han funcionado bien y llegamos a cierto punto en el que, como dices, nos damos cuenta de que no podemos seguir creciendo, no nos queda tiempo, pero seguimos estancados ahí. Entonces tenemos que ser realistas con nosotros y generosos con el tiempo y con nosotros mismos y decir, ostras, toca subir de nivel y va a tocar invertir, va a tocar delegar un poco, va a tocar contar con alguien, pero va a ser bueno para el negocio y para tu salud mental también a veces. Entonces que seamos un poco justos y digamos, vale, ya he llegado aquí, esto no se puede estirar más, toca dar ese salto y para hacerlo a veces tiene que haber un mínimo dolor. Sí, es que cada paso que creo no duele, que pero bueno. tiene incomodidades, no porque vaya a ser más difícil, sino porque nos hemos vuelto cómodos. Para mí, cada fase tiene como sus problemas y sus historias y cada fase hay que vivirla, pero desde mi punto de vista, cada fase que vas aumentando, el negocio se vuelve más divertido y mucho más cómodo. Y suele requerirte como menos esfuerzo
En el sentido de que a lo mejor te estresa un poquito más, pero sí que requiere como menos esfuerzo. Entonces, el problema es que para pasar las incomodidades de una fase a otra, en la primera fase estamos cómodos por el hecho de, bueno, hacemos un poco lo que nos parece, hacemos freestyle total y vamos tirando. La incomodidad es el hecho de decir, uff, y tengo que invertir y pagarle a alguien, o pagar por una estrategia, o pagar por alguna forma, o pagar por una ayuda de un mentor, de un coach, de cualquier cosa, para poder continuar. Y la incomodidad aquí empieza en la inversión. La siguiente incomodidad, cuando ya pasamos de los 5.000, muchas veces la incomodidad es en el hecho de decir, es que lo hacía todo yo y ahora voy a tener que soltar alguna cosa y eso me incomoda, ¿no? El tener que delegar este proceso que antes hacía yo en una persona que probablemente lo haga peor que tú, mucho más lento y con menos resultado, es como, me cuesta, pero es necesario hacer esa parte. Y luego, cuando confías en la persona y vas avanzando, esa mejoría se nota y acabas... Es un proceso lógico que no podemos seguir avanzando, pero tenemos que entender que entre una fase y otra siempre hay incomodidades y siempre nos toca pasar a lo siguiente. Sí que conozco un par de casos en los que, por ejemplo, están facturando muchísimo siendo una única persona, pero son casos muy puntuales y que se suelen apalancar en otros procesos. Entonces, entender que los pasos son obligatorios, que tenemos que ir sintiendo esas incomodidades, esas pequeñas fricciones para pasar a las siguientes fases, pero que merecen la pena, que las fases superiores son más divertidas. Exacto, que se van desbloqueando niveles y que no tiene sentido quedarse en el anterior si ya te lo sabes de memoria. Exacto, tomarlo así, una muy buena filosofía. Me ha gustado para terminar el podcast de hoy. Así que, hasta Carla, la próxima. Un placer como siempre. Hasta la próxima.